Muy buenas tardes, estudiantes. Una vez más, este es su canal de educación para la ingeniería. Trae un repaso sobre termodinámica en el tema de sistemas cerrados, balance de energía. Los sistemas cerrados pueden ser un tanque rígido, donde el volumen no es constante, no cambia, y un cilindro pistón que puede ser que el volumen cambie si es que el pistón se traslada, ¿no? Ahora, la primera parte va a tratar problemas de trabajo de boundary que se mueve. O puede ser que, pues, que sencillamente no se muevan, ¿no? Puede, como en el caso del cilindro. El problema dice, un cilindro pistón inicialmente contiene 0.07 metros cúbicos de nitrógeno a 130 kilopascales y 120 Celsius. El nitrógeno, dice ahora, se expande politrópicamente a un estado de 100 kilopascales y 130 Celsius. Determine el trabajo de boundary realizado durante este proceso. Aquí tenemos un gráfico del cilindro pistón. Luego, lo primero que tenemos que obtener son las propiedades, ¿no?, del nitrógeno, que se puede obtener las tablas termodinámicas, y R vale 0.2978 kJ kilogramo Kelvin. El trabajo politrópico se puede obtener mediante esta fórmula, que es presión de volumen 2 menos presión 1 volumen 1 sobre 1 sobre N. N es la constante politrópica. Ahora, ¿qué nos da? Inicialmente el volumen, la presión 1, temperatura 1, y en el estado final nos dan la presión 2, la temperatura 2. Ahora, ¿qué voy a calcular? La masa y luego el volumen 2. La masa, como yo conozco todos los datos en el estado inicial, y puedo sacar mediante la ecuación de los gases ideales, que es presión 1 por volumen 1 dividido entre la constante de los gases y la temperatura, me va a dar la masa, pero la temperatura, que está en 120 Celsius, lo tengo que convertir a Kelvin, sumándole 273.15, y me sale la masa de 0.07802 kilogramos. Ahora, procedemos a calcular el volumen 2. El volumen 2 también utilizo la ecuación de los gases ideales. Volumen 2 es igual a masa, la constante de los gases, en este caso el nitrógeno, por la temperatura 2 sobre presión 2. Si ustedes ven, la temperatura 2 también hay que sumarle 273.15 para convertirlo en Kelvin. Y me sale que el volumen 2 es 0.08637 metros cúbicos. Ahora, calcular el N. Esta es una relación politrópica que usted ya debe de haber sacado, obtenido del libro, que presión 1 por volumen 1 a la n es igual a presión 2 por volumen 2 a la n. Entonces lo que hago aquí es matemáticamente trato de despejar la n, ¿no? Paso a la izquierda los volúmenes, de la derecha las presiones. Luego, para sacar la n, pues aplico logaritmos. Y finalmente pues tengo una expresión para n. Reemplazo los datos que ya tengo y me sale que la n es 1.2485. Una vez conocida n, ya puedo obtener el trabajo de boundary, ¿no? La ecuación que habíamos visto inicialmente. Reemplazo presiones y volúmenes y la n, y me sale 1.86 kilojoules. Hay que tener en cuenta que kilopascal por metro cúbico va a dar kilojoule, porque kilopascal no es más que kilonewton sobre metro cuadrado. Por metro cúbico me va a quedar kilonewton por metro, y kilonewton por metro es kilojoule. Muy bien, el siguiente problema dice también un cilindro pistón que tiene una serie de topes, ¿no? Stop aquí dentro del, usted puede ver en la figura, tienen aquí unos pequeños topes en color negro donde el pistón va a reposar, ¿no? Inicialmente contiene 0.3 kilogramos de vapor, significa que tenemos vapor dentro, a una presión de 1.0 megapascales y 400 Celsius. Cuando el pistón llegue al tope, el volumen que va a quedar dentro del cilindro es el 60% del volumen inicial. Luego, dice que el vapor se enfría, pierde calor. Dice, determine el trabajo de compresión si el estado final es A, un
megapascal y 250 Celsius. B, si solamente tengo como dato 500 kilopascales. Y también hay que determinar la temperatura en este último caso, en el caso B. Ahora, propiedades del vapor o de agua, ¿no? Eh, Me veo de que voy a tener presión constante, entonces significa que tengo que obtener la ecuación para trabajo de Bond de presión constante, que es masa por la presión, volumen específico 2 menos volumen específico 1. ¿Qué me dan? Inicialmente los datos, ¿no? De masa, presión 1 y temperatura 1. Finalmente, en el estado final, pues tengo dos casos, ¿verdad? Y entonces voy a empezar con el primer caso. En el estado inicial, si yo tengo presión 1 de 1 megapascal y temperatura de 400, obtengo ese volumen específico. Pero ¿cómo lo obtuve? Aquí vamos a ver. Yo tengo mi diagrama temperatura volumen específico para el agua, para el vapor. Y lo primero que tengo que hacer es, con la presión, me voy a la tabla 5, que es la tabla de presión. Y veo cuál es la temperatura de saturación. En este caso tengo que la temperatura de saturación es 179 Celsius. Ahí. ¿No? Para la presión de 1 megapascal, ¿no? O sea, 1000 kilopascales. Pero, ¿qué sucede? A mí en mi estado inicial yo tengo 400 Celsius. ¿Qué quiere decir? Que no estoy dentro de la campana, sino estoy fuera. O sea, lo tengo como vapor sobrecalentado. Entonces tengo que ir a la tabla de vapor sobrecalentado a un megapascal y tengo que buscar el volumen específico, ¿no? A 400. Y el volumen específico a 400 es 0.3661 metro cúbico por kilogramo, ¿no? Este es el dato que tenemos aquí. Ahora, luego, este va a pasar a enfriarse, dice, hasta que vamos a llegar a vamos a llegar a la temperatura de 250 Celsius, pero a la misma presión. Significa que llego aquí a ese punto y en la tabla de vapor sobrecalentado puedo obtener el volumen específico, ¿no? Para esa temperatura 2. Eh, y entonces, sí, aquí debería ser temperatura 2. Y entonces, aquí tiene que ser temperatura 2. Y entonces, ya conocido los volúmenes específicos, puedo sacar el trabajo de Bondary, que no es más que la masa, la presión que era 1000 kilopascales y la diferencia de los volúmenes específicos, ¿no? Eh, pero aquí hay un pequeño problemita, porque eh, el volumen 2 de esto debería ser al contrario. Ok, no sé si se dieron cuenta. Eh, este volumen debería estar acá y el otro aquí. Y eso quiere decir que me va a salir un trabajo negativo, y eso es correcto. ¿Por qué? Porque eso está correcto que sea negativo el trabajo. Va a ser correcto porque eh, el trabajo que entra a un sistema es negativo y cuando sale es positivo. Entonces significa que estamos muy bien. Entonces un pequeño error que teníamos que corregir, ya lo hemos corregido. Ahora, tal vez en el libro no se salga positivo, pero tú tienes que darte cuenta de que los signos, ¿no? Que indican qué proceso se está desarrollando, un proceso de compresión. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Espero que le haya quedado claro este problemita.
Ahora vamos a eh, calcular el trabajo de compresión, pero en este caso el estado final solamente tenemos 500 kilopascales. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues con 500 kilopascales, eh, yo lo que hago es que eh, en el estado 1 yo tenía eso, baja la... a 400 yo tenía ese dato, que era el volumen específico 1, porque es el dato inicial. Y luego cuando se enfría, bajamos hacia esa presión de 500 kilopascales. Eh, pero yo quiero tener mayor información sobre eso. Eh, y entonces veo de que el estado 2 cae dentro de la campana. Eso significa de que estoy en una región de mezcla saturada. Y entonces tengo que sacar la tabla 5 y veo de que mi volumen específico, eh, ¿cómo lo voy a calcular? Lo que yo tengo como dato es que como baja, se va enfriando a una presión constante de 1000 kilopascales, llega hasta los topes, pero los topes dice que los topes representan el 60% de volumen original, significa de que su volumen específico 2 va a ser 0.6 el volumen específico 1. Si yo conozco el volumen específico 1, lo multiplico por 0.6 y me va a salir 18. Perdón, 0.18397 metros cúbicos por kilogramo. Eso, como cae dentro de la zona de mezcla, va a estar, veo si está dentro de esos valores, ¿no? Tengo la tabla 5 y tengo aquí la presión de 500 kilopascales y veo que 0.18397 sí está dentro, ¿no? Porque este está entre 0.01093 y 0.37483. Significa que ese dato sí está ahí, significa que está correcto el cálculo. Ahora, eso es por los stops. Ahora, vamos a el trabajo, pues sería haciendo lo mismo, pero vamos aquí a acomodar esto nuevamente. Eh, y entonces aquí esto sería negativo, ¿no? Ahora va a salir lo mismo, que se va a convertir en esto así. Esto es... esto es Word, ¿no? Perdón, PowerPoint, por eso es que se pone así. Pero nada. Eh, kilogramos. Muy bien. Ahora, lo vamos a continuar. Ahora, pero para calcular para calcular la temperatura del estado final 2, tengo que verificar lo siguiente, ¿no? Va a suceder que pues como mi yo tengo la presión de 500 kilopascales y mi volumen específico 2 caía dentro del rango del líquido saturado y vapor saturado. Entonces la temperatura que le corresponde a a ese estado es 151.83 Celsius. Esa es la temperatura de saturación, pero es la temperatura que le corresponde a ese estado. ¿Ok?
Muy bien, ahora vamos a pasar a un problema nuevo. Tengo ahora una masa de 5 kilogramos de vapor saturado, dice, acuérdense, vapor saturado, a 300 kilopascales. Esto es calentado a presión constante, o sea, la presión 2 va a ser 300 kilopascales también, hasta que la temperatura alcanza de 200 Celsius. Calcular el trabajo hecho por el vapor durante este proceso. Propiedades del vapor, trabajo de Boundary a presión constante, esa es la ecuación. ¿Qué nos dan? Inicialmente nos dan vapor saturado, masa a presión 1, y en el estado 2 la misma presión, la temperatura 2 es 200 Celsius y se calienta. Vamos a empezar a encontrar el trabajo. Para el estado inicial, yo encuentro este dato inmediatamente en las tablas. ¿Cómo así? Voy a la tabla de presión y busco el valor de 300 kilopascales, y como es vapor saturado sería eh, el volumen específico de vapor saturado, que sería 0.60582 metros cúbicos kilogramo. Ahora, este es el gráfico de lo que hemos visto en el problema. Ese es el gráfico del agua. Veo que la temperatura de saturación es 133.52 para una presión de 300 kilopascales, ¿no? ¿Qué sería esa presión? Como estado inicial tengo vapor saturado, seríamos aquí. Y luego dice que es calentado hasta 200 grados Celsius. Entonces, yo voy a la tabla de, en este caso, lo que tengo es vapor sobrecalentado. Entonces tengo que ir a la tabla 6 para 0.3 megapascales, que viene a ser 300 kilopascales. Busco la temperatura de 200 Celsius y el volumen específico para el estado 2 sería 0.71643 metros cúbicos por kilogramo, ¿no? Y entonces con ese dato pues yo ya estaría excelentemente bien para obtener el trabajo. Entonces voy a obtener el trabajo de Boundary. El trabajo de Boundary sería masa, presión, volumen específico 2 menos volumen específico 1. Y esto es lo que tenemos, ¿no? 169.5 kilojoules. Vamos a otro problema. Se tiene ahora, dice, un cilindro pistón sin fricción. Inicialmente contiene 200 litros de líquido saturado de refrigerante 134A. El pistón se mueve libremente, tanto que su masa mantiene una presión de 900 kilopascales en el refrigerante. El refrigerante ahora es calentado hasta que alcanza una temperatura de 70 Celsius. Calcula el trabajo hecho mediante este proceso. Propiedades del refrigerante: trabajo a presión constante, porque dentro del problema lo dice, ¿no? Va a mantener la presión. Esta es la ecuación para trabajo de Boundary a presión constante. Nos dan inicialmente el volumen 200 litros, que yo lo convertí en metro cúbico, en la presión, y tenemos líquido saturado. Finalmente la presión 12 900 kilopascales, la misma presión, y la temperatura es 70 Celsius, se calienta. Vamos a calcular el trabajo. Inicialmente, para esa presión, si tengo líquido saturado, obtengo el valor del volumen específico 1, ¿no? De la tabla. Pero ¿cómo así? Un momentito, vamos a ver cómo salió. Eso sale de la tabla de líquido saturado. Y la masa, si yo tengo el volumen sobre el volumen específico, me da la masa. O sea, tengo una masa de 233.1 kilogramos. Ahora, este es el gráfico que pude conseguir para el refrigerante 3A, el gráfico TV, el cual usted puede usar para el examen también.
Le agregué unas líneas de 700 kilopascales y entonces voy a, primero saco la tablita 12, que es la tabla de presión, y obtengo la temperatura de saturación, que sería esa, 35.51. Siempre la temperatura de saturación debe ser una temperatura de referencia, ¿no? Entonces, si me dicen que tengo líquido saturado, significa que estoy ahí en esa línea, en el borde ahí. Y entonces puedes sacar pues el volumen específico, ¿no? Es el dato que te mostré anteriormente, que es 0.008580. Ahora, luego dice que es calentado hasta 70, que sería el estado final. Y entonces es vapor sobrecalentado de refrigerante. Voy a la tablita de vapor sobrecalentado y busco la presión de 0.9 megapascales, que es 900 kilopascales, y la temperatura de 70 Celsius. Y ese sería el volumen específico 2. Entonces ya tengo el volumen específico 2 y voy a sacar el trabajo de Bondary. Y obtengo que me sale 5.571 kilojoules. Ok, perfecto. Muy bien, vamos a otro. Tengo otro cilindro pistón que contiene 50 kilogramos de agua, a 250 kilopascales y 25 Celsius. Se tiene que el área, ¿no? De la sección transversal del pistón es 0.1 metro cuadrado. Ahora se transfiere calor al agua, causando de que parte de esta se evapore y se expanda. Cuando el volumen alcanza de 0.2 metros cúbicos, el pistón alcanza a un spring que tiene una constante de 100 kilonewton sobre metro. Esa es la constante de stiffness o la constante del spring. Dice, más calor se transfiere al agua hasta que el pistón alcanza o se desplaza 20 centímetros más. Determine la presión final y la temperatura y el trabajo hecho durante este proceso. También muestra el trabajo PV, perdón, el proceso PV o el diagrama PV, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos? Agua y vapor, las tablas. El trabajo de Bondary va a ser realizado de dos formas. ¿Vamos? Necesitamos el trabajo a presión constante y luego el trabajo del spring, que no está agregado aquí, no lo vamos a ver más adelante. Que nos dan el estado inicial, masa, presión y temperatura. Y en el segundo estado voy a tener una mezcla, pues porque me dice que se calienta un poco y parte de él se evapora. Tengo una presión 2, que es la misma que la presión 1, y el volumen 1, no, este sería volumen 2. Sí. Este sería volumen 2. Sí. Este sería el volumen 2. Y sí, pues este sería el volumen 2. Sí, ese sería el volumen 2. Déjame trabajar aquí algo. Y en el estado final, la presión 3 tiene que ser mayor que la presión de 250. Y la temperatura también tiene que ser mayor de 25, ¿no? Vamos a ver esto en el problema. Y una vez desarrollado aquí. Van a disculpar, pues a la hora de prepararlo se me pasó eso. Ahora, vamos a calcular la presión final. Primero, la presión 3 en el estado, porque hay 3 procesos. En el estado inicial se calienta un poco hasta que se expande, llegó a una presión 2, y luego voy a llegar a una presión 3, pues, ¿no? Esto que es causado por el spring. La presión 2, la presión 3 o final va a ser igual a la presión 2 más la presión del spring. La presión del spring es fuerza sobre área, fuerza del spring sobre área, y la fuerza del spring no es más que K por X, ¿no? La constante stiffness por el desplazamiento. Reemplazo los valores que tengo, el desplazamiento que eran 20 centímetros lo convertí en metros, y
esto me sale... Espérate, aquí yo tengo un pequeño error. Sí, porque es esto por esto sobre el área. Esto no va. Déjame borrar esta parte aquí. Muy bien. Y entonces, lo que tengo es como presión final 450 kilopascales. Entonces, veamos de qué trata esto. Mira, a la presión de 250 kilopascales y la temperatura de 25, voy a ver qué es lo que tengo. ¿Ya? Me voy primero a la tabla 5, que es la tabla de presión. Como tengo la presión de 250, busco la temperatura de saturación. Te digo que esa tiene que ser el dato de referencia. Y la temperatura de saturación es 127, pero a mí me están diciendo que esto está a 25, significa que estamos en la región de líquido eh, comprimido. Pero yo no, una forma de poder sacar los valores o las propiedades de un líquido comprimido es llevándolo a que sean líquidos saturados a la temperatura, ¿no? En este caso es la temperatura de 25 Celsius. Y entonces el volumen específico del líquido saturado sería 0.001003 metro cúbico kilogramo. Ahora, si yo quiero sacar el volumen 1 para el estado inicial, el volumen sería masa por el volumen específico 1. Multiplico los 50 kilogramos por el volumen específico 1 y me sale que el volumen 1 es 0.05 metros cúbicos. Ahora, luego va a suceder que se va a calentar y vamos a llegar al estado 2, ¿ok? A la misma presión y luego hasta llegar al volumen 2 que es 0.2 metros cúbicos y luego vamos a ver qué es lo que pasa. Ahora, el volumen 3, ¿cómo se calcula? El volumen 3 es más que el volumen 2 más el área por lo que se desplaza en el spring. El volumen 2 es 0.2 metros cúbicos, el desplazamiento en X era 20 centímetros que se convirtió en 0.2 metros, el área es 0.1 metro cuadrado, multiplico y me sale 0.22 metros cúbicos. Entonces ya tengo los volúmenes, y el volumen específico puede ser volumen 3 entre masa, ¿no? Y me sale esto de volumen específico. Ahora, esto es lo que pasa, ¿no? Yo ahora coloqué el 1 como si fuese líquido saturado, pues porque eso es lo que la correlación de líquido comprimido, pues yo puedo asumir los datos como si fuese líquido saturado. Se calienta, parte de ello se convierte en vapor. Si tú ves, la calidad va aumentando hacia dentro del domo. Y luego, por el spring, aumenta la presión hasta 450 kilopascales. Entonces, vemos que el volumen específico 3 cae dentro de la presión de 450 kilopascales. Mira, 0.0044 está dentro de el volumen específico a esa presión. Entonces significa que estamos bien. Entonces vamos a calcular ahora su temperatura final. Bueno, la temperatura final sería la temperatura de saturación a esa presión. Ahora, que sería 147.90 Celsius. Ahora vamos a calcular el trabajo como si fuese área, porque eso es lo que hace el libro. Entonces mira, yo voy a dibujar ahí las áreas. El área es debajo de esa curva que dibuja el estado de 1 a 2 y de 2 a 3. Mira, tengo primero un cuadrado ahí. Y el área del cuadrado no es más que altura por la base. Y luego ahí tengo
un trapezoide, la área, ecuación es base mayor más base menor por altura sobre 2. Entonces, mira, ¿cómo sería entonces? Para el área del cuadrado, que sería el área de 1 a 2, primero es la altura sería la presión, que sería 250 kilopascales, que está aquí. Eh, y luego, eh, de 1 a 2 tendría que calcular B, que sería la base, sería el volumen específico 2 menos el volumen, no, el volumen, no específico, volumen sencillamente, volumen 2 menos volumen 1, que sería 0.2 menos 0.05 metros cúbicos. Eso sería el trabajo de Bondary hecho por el proceso del calentamiento, nada más, ¿no? Y ahora de 2 a 3 sería el trabajo hecho por lo del sprint. Y eso, ¿cómo se calcula? Se calcula, dice que es base mayor más base menor. La base mayor no es más que se refiere a este lado que está aquí bajo 3, el estado 3, que le corresponde a la presión de 450, esa sería la base mayor, y la base menor sería la que le corresponde debajo de 2, que sería 250. Ambos los sumo, y luego por la altura sería en ese caso abajo la base, que sería la diferencia de volumen 3 menos volumen 2, y luego todo dividido entre 2. Y haciendo ese cálculo obtengo 44.5 kilojoules. Eso sería el trabajo realizado por este pistón, ¿no? Y el sprint que tiene a él anexado. Ahora, vamos a pasar ahora a un análisis de energía en sistemas cerrados. Ahora vamos a trabajar con la ecuación de la energía, de la primera ley de la termodinámica. Mira, tengo, dice, un tanque rígido de 0.5 metros cúbicos. Aquí no va a haber trabajo porque el trabajo de Bondary no existe porque pues es rígido. Contiene refrigerante inicialmente a 160 kilopascales y 40% de calidad. Significa que está dentro del domo. Ahora dice calor es transferido al refrigerante hasta que su presión alcanza 700 kilopascales. Determine la masa refrigerante en el tanque, la cantidad de calor transferido, así como muestra el proceso en un diagrama PV. Ahora, ese sería el tanquecito con 160 kilopascales iniciales y significa que si hay calidad, significa que hay líquido y vapor. Propiedades de refrigerante, vamos a tener volumen constante, por lo tanto trabajo de Bondary 0. Nos dan los datos iniciales, volumen, presión 1, calidad, que es una mezcla. Y finalmente la presión 2 es 700 kilopascales y donde se calienta, ¿no? Ahora, esto deberíamos colocar aquí que esto es inicialmente. Vamos a hacerlo aquí para que inicialmente, ok, inicialmente, y luego esto sería espérate, déjame estirar un poquito más esto para que alcance aquí. Esta es una mezcla. Bueno, vamos a poner aquí solamente así, inicialmente. Y vamos a poner aquí que esto es espérate, esto es hacer en el final state, en el estado final, ¿no? Muy bien, entonces continuamos aquí. eh, Vamos a calcular la masa refrigerante. Inicialmente, como ya tengo una mezcla, pues tú sabes de que
Si tengo la calidad, el volumen específico de una mezcla no es más que volumen específico de líquido saturado más la calidad multiplicado por la diferencia de volumen específico de vapor saturado menos volumen específico de líquido saturado. Y entonces voy a la tabla de presión de refrigerante y obtengo eh, los volúmenes específicos, ¿no?, correspondientes. Reemplazo la ecuación y obtengo un volumen específico 1 de 0.04984 metros cúbicos por kilogramo. Ahora, la masa sería el volumen que tengo entre volumen específico y tendría 10.03 kilogramos. Ahora, en la gráfica voy a representar eso. Tengo 160 kilogramos, ahí más o menos va a estar. Y vamos a ver que este se calienta hasta 700 kilopascales. Entonces, vamos a calcular la cantidad de energía transferida, ¿no?, al tanque. Yo tengo mi ecuación inicialmente de energía que entra menos energía que sale, es el delta de energía que queda en el sistema. Y esta es la presión más importante que se tiene. Q menos QA menos trabajo que se va menos trabajo que entra va a ser igual a la variación de la energía en el sistema. La energía en el sistema no es más que variación de energía interna, potencial y cinética. Como no se tiene esto, sino solamente energía interna, tengo solamente un QIN porque se calienta, no tengo QOUT y no hay trabajo, ni entra ni sale. Entonces la expresión se queda así de esa forma. Entonces, yo tengo que calcular, como estoy trabajando con el estado 1 todavía, o el estado inicial, voy a calcular la energía interna, ¿no? Como es una mezcla, pues tengo que usar la misma correlación que vimos anteriormente para un volumen específico. Bueno, energía interna 1 es energía interna de líquido saturado más calidad por la diferencia, ¿no? O eso se puede encontrar ya hecho, el UFG, ¿no?, ya está dado y tú puedes usar esos datos de la tabla, en este caso de la tabla de presión a 160 kilopascales, que es la presión inicial. Reemplazo los datos y obtengo que esa es mi energía interna 1, 107.19 kJ kilogramo. Ahora, en el estado final, como yo tengo que es un tanque rígido, significa que la masa y el volumen va a ser constantes y el volumen específico 2 sería igual al volumen específico 1. Y entonces, como este se calienta, llega a ser vapor sobrecalentado. Y entonces, ¿cómo calcular la energía interna en el estado final 2? Voy a la tabla de refrigerante, busco ese volumen específico a la presión de 700 kilopascales o 0.7 megapascales y veo que ese dato del volumen específico 2 no existe en la tabla, porque solamente llega hasta 0.048597. Eso significa de que si no existe ese valor para poder obtener la energía interna 2, voy a tener que extrapolar. ¿Cómo se extrapola? Yo tengo esos datos, los coloco y coloco aquí el volumen específico 2 que calculé anteriormente y aquí pongo energía interna 2, que es la que quiero calcular. Se hace esta diferencia, no sería, yo hice U2 menos 357.41, en el otro lado sería 0. Y la otra, y abajo hago lo mismo, ¿no? Abajo, ¿qué sería? Sería 0.04984 menos lo de arriba, 0.047306, igual a que, nuevamente, en este lado que tengo, tendría 367.29 menos 357.41 y abajo tendría 0.048597 menos 0.047306. Haciendo ese cálculo matemático, yo lo hice con Smart Studio, Smart Solver. Obtengo la energía interna 2 y ahora voy a calcular la cantidad de calor transferido al tanque. Esos son los datos. Reemplazo y obtengo que el calor que se ingresa al sistema, en este caso es 2707 kilojoules. Ahora, este es otro problema que trata sobre un tanque
rígido, insulado. Insulado significa que no va a entrar ni calor, no va a entrar calor ni va a salir calor. Un tanque rígido, volumen constante. Contiene 5 kilogramos de una mezcla de líquido vapor de agua a 100 kilopascales. Inicialmente dice 3/4 de la masa está en fase líquida. Significa que la calidad es solamente 25%. Dice una resistencia eléctrica se coloca dentro del tanque, la cual se alimenta con un voltaje de 110 voltios y 8 amperios. Pasa a través del sistema mientras se enciende, ¿no? Y se determine cuánto tiempo toma que se vaporice todo el líquido en el tanque. Y también muestra el diagrama TS, ¿no? Ahora, las propiedades tienen que ser del vapor y de agua. Volumen constante, trabajo de Bondary 0. ¿Qué nos dan? Inicialmente masa, presión 1, es una mezcla. La calidad sería 0.25. El estado final sería que el voltaje sería 110 voltios, la corriente 8 amperios. Y lo que tendría es, como todo se va a evaporar, tendría vapor saturado. Vamos a calcular el tiempo, ¿no? Que nos va a llevar que se vaporice todo eso. Primero, hago un balance de energía. ¿Y qué sucede? Que lo único que tengo es trabajo eléctrico que ingresa por la resistencia. No tengo calor, no tengo trabajo de bondad ni nada. Y dentro tengo energía interna. Y entonces voy a calcular en primer lugar el volumen específico. Voy a la tabla de 100 kilopascales. Como tengo calidad, saco el volumen específico. 1, ¿no? Que no es más que el volumen específico de líquido saturado más la calidad. La diferencia entre volumen específico de vapor saturado menos líquido saturado. Reemplazo los valores y yo tengo ahora. Con eso, ¿a dónde me voy a ir? Estoy aquí en el punto 1. Sucede que calienta y se va a convertir en líquido, en vapor saturado en el punto 2. Entonces, para ello también yo necesito sacar la energía interna. La energía interna 1, mediante la misma expresión, pues porque estamos dentro de la mezcla, y obtengo la energía interna 1. Ahora, como lo que yo sé que en el estado final el volumen específico 2 va a ser igual al específico 1, porque la masa y el volumen son constantes, y tengo el vapor saturado, tengo que calcular o encontrar la energía interna 2 para el volumen específico 2 que ya tengo, ¿no?, obtenido en el punto inicial. Busco en la tabla de presión de agua saturada. Tengo vapor saturado y tengo también la energía interna de vapor saturado, pero voy a buscar este valor de volumen específico, que es 0.42331 metro cúbico kilogramo, pero no veo el valor. Hay dos valores, ¿no? Uno mayor y otro menor, significa que debo de interpolar. Entonces, en el proceso de interpolación me llevo estos datos, coloco los datos, pero en este caso el dato que quiero encontrar de volumen específico es 0.42431 que va adentro, y dentro iría la energía interna, ¿no? Porque estoy interpolando, va adentro, extrapolando la que yo colocaba el valor fuera. Entonces luego hago esas relaciones. Usted puede establecer las relaciones como usted quiera, siempre manteniendo la misma relación. Esto debe de dar, ¿ok? Y entonces lo calculo, en este caso yo con Smart Solver. Yo tengo la energía interna 2, y entonces, para calcular el tiempo en que se demora en vaporizar todo el líquido en el tanque, tengo este trabajo, pero trabajo eléctrico que ingresa va a ser igual a voltaje, intensidad por el delta de tiempo, igual a masa, energía interna 2 menos energía interna 1. Despejo para el tiempo y tengo esta expresión, la cual
yo reemplazo y coloco pues el factor de conversión de 1000 voltios por amperio es igual a 1 kJ segundo y me salen 9816.4 segundos que convertidos a minutos, entonces divididos entre 60 me sale 153.1 minutos. Ahora tengo ahora un pistón que contiene un cilindro pistón que contiene 5 kilogramos de refrigerante 134 bar a 800 kilopascales y 70 Celsius. El refrigerante se enfría a una presión constante hasta que solamente me va a quedar líquido a 15 Celsius. Determine la cantidad de calor perdido y muestre un diagrama, el proceso de un diagrama TV. Entonces aquí tengo el gráfico de el cilindro pistón. La propiedad tiene que ser de un refrigerante. El trabajo de Bondary va a ser a presión constante. ¿Qué me dan? Me dan esos datos iniciales: masa, presión 1, temperatura 1. Y en el estado final tengo presión 2, que va a ser la misma que presión 1, y la temperatura final, o sea que se enfría todo el proceso. Vamos a calcular la cantidad de calor que se pierde. Balance de energía, nuevamente, wow, pues porque el calor se va, es negativo, pero voy a tener trabajo de bondariado también. ¿Por qué? Porque pues va a desarrollar un proceso de compresión. Entonces tengo esa expresión, va a ser igual a variación de la energía interna, masa, energía interna 2 menos energía interna 1. Hago un pequeño arreglo para calcular lo que es el Qout, la energía interna más el trabajo de Bondary, pero el trabajo de Bondary tiene esta expresión, y esta expresión, como hemos visto, no es más que la entalpía. Eso significa de que ahora vamos a calcular la entalpía. Ahora, en el gráfico podemos ver el proceso. Para la presión de 800 kilopascales la temperatura de saturación es 31.31, pero yo tengo 70 para 800, ¿no? Eso quiere decir que yo estoy como vapor sobrecalentado. Me voy a la tabla de vapor sobrecalentado a 70 Celsius, a 0.8 megapascales, 800 kilopascales. Yo tengo esto H, que vale, el H1 valdría 306.88 kilojoule kilogramo. Ahora, luego esto se va a enfriar hasta llegar a 15 Celsius. Si tú ves la temperatura de saturación es 31, se va a ir más abajo, significa que va a llegar a líquido comprimido. Ahora, pero yo lo puedo aproximar como si fuese líquido saturado. Entonces 15 lo busco en la tabla de temperatura, 15 en la tabla de temperatura. Veo de que 15 no hay. Si no hay 15, lo que tengo que hacer es interpolar. Llevo la tabla, coloco los valores para interpolar, hago la interpolación, me sale que H2 vale 72. Eso significa de que voy a ver la cantidad de calor, reemplazo y obtengo esta expresión que aquí tengo un pequeño error. Esto sería negativo y negativo sería positivo. Esto sería igual y sería menos. Muy bien. Y entonces obtengo de que el calor perdido viene a ser 1173 kilojoules. Ahora, otro problema que tiene que ver con los calores específicos. Para gases ideales, ¿no? Vamos a calcular el delta U o el delta H. En este caso es un problema para calcular delta H. En este caso se determine el cambio de entalpía del nitrógeno en kilogramo si se calienta de 600 a 1000 Kelvin. Usando primero hice la ecuación empírica, ¿no?, que está en la tabla A2C, y luego como una temperatura average
usando la tabla 2B, y luego a una temperatura ambiente, ¿no? Room temperature. Necesito la tabla de nitrógeno, me da las temperaturas 1 y 2, y vamos a hacer el análisis usando la ecuación empírica. Esa sería la ecuación empírica que se encuentra en la tabla 2C, y estos serían los valores para A, B, C y D. Entonces, yo sé que el cambio en entalpía es más que la integral de C sub P por delta, ¿no? Por delta T. Reemplazo la ecuación y luego integro, obtengo esta expresión, pero aquí noto que falta algo. Aquí falta ¿qué falta aquí? A ver si usted se da cuenta. Falta que esto sería 1 sobre 2. Aquí tendríamos también aquí un pequeño error. Aquí sería 1 sobre 3. Y en el otro lado de la expresión que tendríamos aquí en D, este sería D a la cuarta. Y esto sería, aquí tendríamos que tener un término que sería 1 sobre 4. Muy bien, luego eso lo evalúo y me debe quedar eso, como usted dice aquí, en Puerto Rico, bello, bello, tiene que dar eso bello. Pero esto no va a quedar bello, pero nada. Muy bien, como yo le digo, esto no se trata de un concurso de belleza, esto se trata de que los problemas solucionen y nos den respuestas. Entonces, mira, luego pues tú puedes evaluar, ¿no? Ya la integral, luego de realizada la integral ya. Pero aquí nuevamente falta ese término. Falta este término que estaba aquí. Falta aquí. Este término falta aquí. Y finalmente este término que está aquí. Falta aquí. Muy bien. Entonces mira. Algo curioso. Yo traté de usar Smart Studio o Smart Solver, como siempre lo hago. Usted sabe que yo soy un profesor que trata de, en lo posible, tratar de usar software para que mi estudiante pueda, ¿no? Incrementar su potencial. Entonces, mire, yo usé Smart Solver y me sale eso en la variación de entalpía 12.543.95. Este es kilojoule por kilomol. Pero para sacar la variación de la entalpía real, no para nosotros, hay que dividirlo entre el peso molecular del, en este caso del gas, ¿no? Que es el nitrógeno, creo, ¿sí? Sí, es el nitrógeno. Entonces, mira, yo lo divido y obtengo 447.8 kilojoule kilogramo. Ese es el cambio en entalpía. Usando la ecuación empírica e integrando, ¿no? Ahora, el segundo método vamos a calcular mediante la temperatura average. La temperatura average sería sumando la temperatura 1 y la temperatura 2, que sería 600 más 1000, y la average sería 800. Me voy a la tabla A2, B, y para 800 me sale que el C sub P va a ser 1.21, 1.121 kilojoule kilogramo Kelvin. Lo meto en la ecuación de variación de la entalpía va a ser igual a C sub P, temperatura 2 menos temperatura 1. Y me sale 448.4 kilojoule kilogramo. Bueno, por ahí bastante cerca, ¿verdad? Ahora, vamos usando a temperatura de ambiente. La temperatura de ambiente es aproximadamente 27 Celsius, más 273 serían 315 Kelvin. O sea, 300 más o menos, ¿no? Me voy a la tabla, ¿no? Que me permite obtener ese dato de K, de C sub P. Y a 300 Kelvin me sale 1.039. Aquí tiene que ser
kilojoule, kilogramo Kelvin. Y luego pues reemplazando en la ecuación, obtengo que me sale 415.6. Bueno, hay una pequeña diferencia, pero eso por el hecho de que estamos asumiendo de que el C sub P, en este caso del nitrógeno, eh, está a temperatura ambiente, pero eso no es real, ¿no? Pues porque pues los gases están pasando de 600 hasta 1000 grados. Entonces, mira, ahora vamos a desarrollar problemas que tienen que ver con análisis de energía en sistema cerrado en el caso de gases ideales. Tengo un tanque rígido que tiene 20 libras de aire a 50 psi de presión y 80 Fahrenheit. El aire ahora se calienta hasta que la presión se duplica en el estado 2. Determina el volumen del tanque y la cantidad de calor que se transfirió. Propiedades del gas en esto aire. El R en este caso está en las unidades inglesas, 0.3704 psi a pie cúbico libra masa Rankine. Nos dan inicialmente los datos. En el estado final nos dan masa, en el estado inicial nos dan masa, presión, temperatura, que yo lo convertí a Rankine, sumándole el valor, es el 540 Rankine, y en el estado final tengo que la presión 2 va a ser 2 veces la presión 1. Si es 50 no sería 100, y como es un tanque rígido, el volumen 1 sería volumen 2. Ahora, el volumen del tanque, pues en el estado inicial, pues yo puedo usar, como tengo gases ideales, puedo usar la relación de gases ideales, que volumen 1 va a ser igual a, sería a masa constante de los gases, temperatura 1 sobre presión 1. Coloco los valores y me sale 80 pies cúbicos el volumen inicial. Ahora, para calcular la transferencia de calor, hago también un balance de energía. Y como es calor que ingresa, no hay nada de calor que sale, ni hay trabajo. Sale que Q es igual a masa, energía interna 2 menos energía interna 1. Ahora, necesitamos en el estado final calcular la temperatura 2. Y entonces tengo la expresión para calcular temperatura 2 es igual a presión 2, volumen 2, masa sobre R. Es una expresión de los gases ideales. Y me sale que la temperatura 2 es 1080 Rankine. Entonces voy a la tabla A17, donde tengo la temperatura en Rankine. Y entonces tengo la temperatura en Rankine. Y entonces a esas temperaturas saco las energías internas. Energía interna 1 y energía interna 2. Eso de la tabla 17A. Y luego pues reemplazo en la ecuación. Y obtengo que el calor win es 1898 BTUs. Ahora, otra alternativa es que yo utilice masa CV T2 menos T1, pero para ello tengo que calcular el CV a una temperatura average. Sumo las temperaturas, sería 810 Rankine, que sería casi como 350 Fahrenheit. Voy a la tabla A2E y tengo que interpolar, ¿verdad? Para poder sacar el CV. E interpolo para CV a 350. Tengo esta relación, también lo hice en Smart Solver y obtengo que la transferencia de calor es en 1890 BTUs. Muy bien, ahora, otro problemita. Tengo aquí un tanque rígido de 3 metros cúbicos de hidrógeno a 250 kilopascales y 500 Kelvin. El gas se enfría hasta que llega a una temperatura de 350 Kelvin. Determine la presión final y la cantidad de transferencia de calor. El hidrógeno, el R es, ¿no?, 4.124 kilopascal metro cúbico kilogramo Kelvin. Nos dan inicialmente volumen 1, presión 1 y temperatura 1. El estado final me dan temperatura 2, pero volumen 1 es igual a volumen 2, que es igual a 3 metros cúbicos, y es enfriado. Para calcular la masa utilizo la relación de gases ideales y me sale 0.3307 kilogramos. En el estado final, en la temperatura 2 y el volumen 2, entonces eso me va a permitir calcular presión 2. Coloco los datos y me sale 159.1 kilopascal. Entonces, ahora
voy a calcular la cantidad de energía transferida con la ecuación de energía. Tengo aquí que, pero en este caso me dice el gas es enfriado, o sea, significa que va a ser Q out, ¿no? Ese es Q out, entonces pues me queda Q out. Q in no hay trabajos y solamente es masa, energía interna 2 menos energía interna 1. Pero también puede ser masa CV, temperatura 2 menos temperatura 1. Pero el CV, como tengo dos temperaturas, tiene que ser average. Sumo y me sale 450 Kelvin la temperatura average y voy a la tabla 2 y veo que si hay un dato, entonces lo utilizo inmediatamente. Y el coao me sale 686.2 kilojoules. Ahora, otro problemita más. Tengo un cilindro pistón que contiene 100 litros de aire a 400 kilopascales y 25 Celsius. Si tiene una paleta que está dentro del cilindro que rota y desarrolla 15 kilojoules de trabajo sobre el aire mientras la presión es constante. Determine la temperatura final del aire. Dice, desprecia la energía que se almacena en la paleta. Esta es la figurita. Propiedades de gas, pues tengo aire. LR 0.287 kilopascal metro cúbico. Kilogramo Kelvin. Bueno, estoy aquí aprendiendo un poquito de PowerPoint. Nada. Entonces, me da inicialmente el volumen 100 litros, que serían 0.1 metro cúbico. Entonces, perdón, discúlpenme. La temperatura es 25 Celsius, de los cuales tengo que convertir a Kelvin. Y en el estado final lo que tengo es la presión 2, que es la misma, y el trabajo del paddle, ¿no? Que es 15 kilojoules. Ahora, para calcular la masa que está insulado en este cilindro que está contenido, masa sería, usando como es un gas ideal el aire, estamos considerándolo como un gas ideal, presión 1, volumen 1 sobre la constante de los del aire entre temperatura 1, con lo que me sale 0.468 kilogramos. Para calcular la temperatura final del aire necesito hacer un balance de energía. Tengo trabajo que ingresa de la paleta y tengo también trabajo de Boundary. Como está insulado no hay calor. Entonces, pero el trabajo de Boundary pasa al otro lado y este se convierte en entalpía. Más entalpía 2 menos entalpía 1. Yo a la temperatura 1, que es 25 Celsius 298 Kelvin, yo puedo ir a la tabla de aire a 17, a 298 puedo sacar la entalpía, que sería la entalpía 1. Ahora entonces coloco en la ecuación que me queda de la energía, coloco los valores, pero no tengo la entalpía 2, pero puedo sacar la entalpía 2. En este caso tengo entalpía 2 que me sale 330.23 kilojoules, que veo que en la tablita no hay ese valor exacto, se parece, ¿no? Yo podría asumir que la temperatura sería 330, ¿no? Sin hacer el cálculo, pero como su profesor es un poquito quisquilloso con eso, pide que interpoles. Interpolamos y no va a haber ninguna diferencia casi, porque es 329.92 Kelvin, ¿no? De que no valía la pena interpolar. Pero nada, tenemos aquí otro problema. Un cilindro pistón que contiene 0,8 kilogramos de nitrógeno inicialmente a 100 kilopascales y 27 Celsius. El nitrógeno se comprime, un proceso politrópico durante el cual PV elevado a la 1.3 es constante, hasta que el volumen se reduce hasta la mitad. Determina el trabajo hecho y la transferencia de calor producida en este proceso, ¿no? Que es, como dice, que se está enfriando. Sí, según el gráfico,
pues significa de que, eh, como pues porque se está reduciendo el volumen, ¿no? Ahora, tengo como la gas del nitrógeno, R vale 0,2968 kilopascales metro cúbico, kilogramos Kelvin. Me da inicialmente masa, presión 1, temperatura 1, que convertí en Kelvin. En el estado final me dicen que el volumen va a ser la mitad. Ok. Sí, la mitad. No me dicen que es 3 metros cúbicos. Aquí hay un pequeño error. Aquí. Aquí. Muy bien. Entonces, eh, el trabajo politrópico se obtiene de esta forma. Presión 2 volumen 2 menos presión 1 volumen 1 sobre 1 sobre n. O negativo, masa, constante del gas, temperatura 2 menos temperatura 1. Masa tengo, R tengo, la temperatura 1, no tengo temperatura 2. Y el N sí lo tengo, o sea, tengo que dar temperatura 2. Para calcular el trabajo, yo utilizo esta expresión y obtengo la presión 2. Y la presión 2 me sale 246.2 kilopascales. Pero tú dirás, ¿pero para qué calculamos la presión? Bueno, es para calcular la temperatura 2, ¿no? Teniendo esta relación de PV sobre temperatura igual a PV sobre temperatura entre el estado 1 y 2, obtengo temperatura 2 que me sale 369.3 Kelvin. Y con eso ya tengo todos los datos para encontrar el trabajo de Bondary, en este caso politrópico. Me sale 54.8 kilojoules. Ahora, para la cantidad de transferencia de calor, pues tengo que en este caso tengo QAU y tengo trabajo de Bondary. Y en este caso tengo masa, energía interna 2 menos energía interna 1 es igual a masa CV T2 menos T1. Haciendo un arreglo, pues tengo esta expresión. Eh, entonces, voy a sacar el trabajo de Bondary se tiene, pero el CV no. El CV vamos a sacarlo con temperatura average, 300 más 369.3 entre 2. Y tengo que interpolar para obtener esos datos. Mira, voy a la tabla para sacar el C sub B entre 300 y 350. Interpolo y me sale 0.744 por ahí, ¿no? Yo creo que no habría casi necesidad de integrar aquí, de interpolar, porque los valores se parecen. Yo lo hice para propósitos didácticos, ¿verdad? Y entonces la cantidad de calor sería 13.6 kilojoules. Ahora, este es el último problema, creo. Dice, en unas facilidades de manufactura se tiene, dice, unas bolitas de brass de 50 centímetros de diámetro, que tiene ahí su densidad y su calor específico. Inicialmente a 120 Celsius, son, dice, quenchos enfriados en un baño de agua, que está a 50 Celsius, por un tiempo de 2 minutos, a razón de 100 bolas por minuto. Si la temperatura de las bolas después de quenchen es 74, determine la razón a la cual el calor necesita ser removido del agua para mantener una temperatura constante de 50 Celsius. Nada, este es el dibujito. Las bolas entran a 120 y van a salir a 74, pero el agua se debe mantener a 50 Celsius. Entonces, mira, propiedades de densidad y el C sub P. Ahora, ¿qué nos dan inicialmente? El número de bolas, el diámetro, que se convierte en metros, temperatura inicial y temperatura del agua, y temperatura final, pues la temperatura 2 de las bolas, ¿no? Que sería 74 grados Celsius. Aquí falta el Celsius. Entonces, mira, o sea, ya estamos fuera ya casi, ¿ya? Y en el quenchen, que es enfriado. Ahora, mira, para hacer este análisis, lo que tenemos que asumir es que vamos a hacer el análisis de una simple bolita como sistema. Hago el balance de energía
la bola va a perder calor y solamente va a ser energía interna, pero en este caso masa C, el C es el calor específico de los sólidos, pues porque es igual que el C sub V o C sub P, es lo mismo. Entonces, tengo esta ecuación, pero no tengo la masa. La masa de las bolas no es más que volumen, de cada bolita no es más que volumen por densidad. Esta es la ecuación del volumen por la densidad, y me sale 0.558 kilogramos. Yo reemplazo en la ecuación porque se tiene el C sub P o el C y la diferencia de las temperaturas y me da 9.8 kilojoules por bolita. Es el calor que se pierde. Pero, como yo quiero saber el calor total que se pierde, tengo que multiplicar por el número de bolas por minuto. Y lo que tengo es que el flujo de calor que se pierde es aproximadamente 988 kilojoules por minuto. Bueno, jóvenes, espero que ese repaso les sirva. Eh, y nada, les deseo suerte en su próximo examen. Me fui.